Buenas con Patricia Armendáriz, empresaria e inversionista mexicana, que es parte también de estas conversaciones que se están haciendo gracias a la Fundación Pablo Alpire, ya intensamente. No podíamos partir mejor, la invitada de hoy día es un lujo. Bienvenida, Patricia, a esta conversación. Muchas gracias por darme voz, realmente encantada de estar platicando con Bolivia. Para los que no conocen a Patricia, bueno, ella es empresaria, como les decía, e inversionista mexicana. Tiene una historia muy interesante y quizás los que más la conocen lo han hecho por su participación en el programa de televisión del canal Sony, que se llama Shark Tank, o Negociando con Tiburones, que es un espacio donde se abre una puerta a los pequeños empresarios que están buscando financiamiento y tienen la oportunidad de presentar sus proyectos, y un panel de inversionistas formado, entre otros, por Patricia Armendáriz, decide en ese momento si el proyecto o el inversionista tiene el valor suficiente como para que ellos inviertan. Un programa muy interesante que el formato está ya en varios países, pero me gustaría hacer una pequeña presentación también de Patricia. Ella es de Chiapas, originaria de Chiapas, del sur de México. Estudió en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma Mexicana. Estudió para ser actuario matemático. A los 20 años se tituló. A los 23 años ya tenía una maestría en Cambridge, becada, y a los 27 un doctorado en la Universidad de Columbia. Trabajó por las comunidades indígenas en Chiapas a los 25 años, y a los 35 años fue parte del equipo negociador de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y México. Eso hasta los 35 años. Así que tiene una historia muy, muy interesante para compartir, y tiene un libro que está recién también editado, saliendo en formato digital, que se hace cargo un poco de esta crisis del COVID y el cómo afecta a los pequeños empresarios. Ya tiene un enfoque especialmente centrado en los pequeños empresarios. Y Pati, me gustaría comenzar con eso, que un poco nos cuentes sobre el libro, a qué viene, cuál es la intención y a quién está dirigido. Gracias. Mira, a raíz bueno, yo siempre me he dedicado profesionalmente desde mi vida independiente, desde mi vida empresarial, a fortalecer a través de crédito a las pequeñas y medianas empresas en México. Son mi pasión. Se ha puesto todo el tiempo. Con Shark Tank me dio la posibilidad de abrir un espacio público en mi vida, donde he interactuado muchísimo con todo el sector de emprendimiento en México, y durante la crisis me estuvieron escribiendo muchísimo. Pati, ¿qué hacemos? Pati, ¿qué hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer? Etcétera. Y yo decidí que lo que quería era mostrarles que, más que nada, lo que yo estaba haciendo en mi propia empresa, cómo estaba logrando salir adelante. Yo había vivido la crisis de México de 1994, que fue muy grave también, y como que tenía entendido algunas de las cosas que vi que hicieron las empresas que ganaron, salieron adelante, los empresarios salieron adelante, ¿qué hicieron? Dije, bueno, ahora me toca a mí ser protagonista de mi propia empresa, y comencé a darles videos, y de esos videos me llamó la editorial Penguin para decirme, ¿por qué no convertimos los videos en un libro urgente? Y lo hicimos a vapor en 2 semanas. Sí, es un libro que he estado leyendo. Tuve el privilegio de poder leerlo para también preparar la entrevista. Muy interesante, muy académico, aunque sé que intentaste no ser tan economista, ¿Te pareció digamos. muy académico? ¿Te pareció? Me pareció que es pedagógico, más bien. Hay ejercicios que son ejercicios prácticos que son bastante útiles para pequeños empresarios que, en general, tú le hablas a ese empresariado pequeño, a la base de la pirámide, como le llaman, ¿no? Sí. Y que no siempre tiene la formación, por supuesto, que tiene alguien como tú. Entonces, claro, siempre hay alguien con una maestría y un doctorado, se le sale el espíritu académico, economista, pero hay ejercicios prácticos
muy simples y muy útiles, ¿no? De Creo que hecho, sí. sí, hay una cita que me gustaría leer del libro que me pareció muy interesante y me gustaría guiar la conversación hacia allá. Dice, la crisis es una queja que viene de las entrañas mismas de la humanidad, una oportunidad para parar la vorágine individualista. Es una crítica bien fuerte al modelo de desarrollo que estábamos teniendo como economía. ¿Cuál es la reflexión que haces tú en ese sentido, más profunda, de cuál es el futuro de la economía y por ende de los pequeños empresarios? Mira, hay dos reflexiones que me hicieron pensar y descubrir esto que ya se volvió pues, un vox populi, una sabiduría popular. Una, que regresaban los pájaros al jardín de mi casa. Mi casa es muy urbana, Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas del mundo y los pájaros regresaron. Y yo decía, ¿pero por qué? Y luego me mandaron videos de los delfines azules regresando a Venecia. Ujú. Y el Acapulco, que es un mar muy contaminado por la cantidad de gente que va todos los veranos y todos los fines de semana, parecía el Caribe, todo azul. Ujú. Y dije, esto es un agradecimiento de la tierra de decir, sabes que esto me gusta, esto así sí. De por sí ya había mucha vuelta al cuidado del planeta en el último programa de Shark Tank, en, que muchos emprendedores venían con productos de cuidado del planeta. Entonces Ujú. dije, no, sí, la tierra está protestando. Fue como una reflexión mía solita, pero después ya me di cuenta que todo el mundo ya se había dado cuenta también, que no estaba yo única en ese sentido. Y por eso es que dije que era que venía de las entrañas de la tierra. Y la otra reflexión es que si nos colapsamos como mundo en la parte económica, es porque dejamos de consumir todo lo que consumíamos. Y, y todo lo que consumíamos no era básico. Digo, porque si hubiera sido básico, lo hubiéramos seguido consumiendo y no nos hubiéramos colapsado. Entonces dices, bueno, todo este La- consumo suntuario, Ujú. eh, esta necesidad de crear necesidades para poder mantener viva una maquinaria que va a todo vapor y que nos va a llevar necesariamente, si seguimos así, e irremediablemente a un colapso sin precedentes y posiblemente un colapso final de la humanidad. O sea, necesitaríamos, para seguir esta carrera consumista, para poder mantener este modelo económico, estoy convencida que necesitaríamos siete planetas Tierra. Esta nos la estamos acabando de una manera exponencial. Y eso fue un alto en decir, ¿sabes qué? Esto, si sigues así, nos va a costar a todos. Y te puedo enseñar, yo diría que la Tierra me está diciendo, a que puedes vivir una vida de mejor calidad en el aislamiento, en la meditación, en la reflexión y consumiendo nada más lo mínimo. ¿Crees que esta Y crisis, perdona, crees que esta crisis va a generar un cambio en nuestras costumbres y en nuestra cultura de consumo? ¿Tienes mmm, más una convicción o más el deseo de que así sea? es un más deseo de que así sea, porque hoy estaba leyendo una entrevista, un sondeo de qué saldrías a hacer tan pronto termine la crisis y es lo mismo, más de lo mismo. Ir a un shopping mall, ir a Claro. un supermercado, ir a esto, ir al otro, dices, no puede ser que no hayamos aprendido que si seguimos así, en ese modelo, nos vamos a colapsar como humanidad. Sí, bueno, parece hoy día evidente, ¿no? Que finalmente el planeta se estaba enfermando por nuestra culpa y nos enfermó de vuelta, ¿no? Y esto probablemente siga pasando si no cambiamos nuestras formas de producción, este reemplazo que ha habido también de necesidades por deseos. Hoy día estamos mucho más enfocados en nuestras necesidades reales y no tanto en aquellos deseos de consumo de cosas que no necesitábamos. Yo también espero que algunas de las costumbres cambien de consumo. Seguramente van a tener que cambiar muchas industrias también. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees tú que son las oportunidades,
las industrias que existen o están naciendo o van a nacer y que van a ser protagonistas de este futuro, cuáles son un poco las que van a caer también. ¿Tiene algún diagnóstico en el libro? También plantea algo así, los que van hacia arriba y los que un poco van a sufrir más esta crisis. Sí, pero desafortunadamente no conozco la situación económica de Bolivia, la estructura económica de Bolivia, porque la situación de México es muy sui generis, porque somos los principales, los segundos proveedores más importantes de la demanda de Estados Unidos. Y Estados Unidos, yo creo que el mundo se va a, por un lado, va a consumir menos, pero de lo que consumen menos, de lo que va, de los productos que van a sobrevivir en menor consumo, va a ser muy diferenciador un producto del otro, muy poco diferenciador. Imagínate una leche o un pan que no tiene gluten, pero tiene un poquito más de gluten, no sé qué, o sea, cosas mucho más sofisticadas en consumo básico, Uh-huh. que creo que podría afectar positivamente a Bolivia. Es un sector de consumo importante que yo creo que va a funcionar. Pero para nosotros, en la parte geográfica que nos corresponde, yo creo que Estados Unidos va a voltearnos a ver más como sus principales proveedores más allá de China, porque no va a confiar en un socio tan lejano, a menos de que está en guerras comerciales todo el tiempo. Entonces, para el mexicano es una oportunidad maravillosa el poder tratar de cubrir esa demanda. Hay como una especie de esta crisis, conversando con un amigo hace algunas semanas, le plantea que hay una especie de reseteo del mundo, ¿no? De la economía mundial, y cuando vuelva a encenderse, vamos a ver quién es quién y los nuevos actores que aparezcan y se vayan desarrollando. Una de las ideas también que plantea en el libro y que tiene que ver con lo mismo es que la globalización se va a resentir. O sea, ya no vamos a querer ser tan globalizados desde el punto de vista del comercio. Bueno, también tiene que ver con responsabilidad ambiental, pero como plantear, la desconfianza de comprarle a ciertos o de comerciar con ciertos países. ¿Qué tan, yo sé que no conoces los detalles de la economía boliviana, pero ¿te parece que el empresario boliviano debería enfocarse más en su barrio, en los países que están cercanos, más que esta obsesión que ha habido en una década, en las últimas 2 décadas, por China, digamos, o por Estados Unidos, sino que comerciar con los hermanos? Yo creo que va a haber regiones que se van a constituir de una manera natural, básicamente a partir de la credibilidad de la proveeduría que había habido antes, no sé, eh, en el Mercosur de Bolivia, por ejemplo, entre el Tratado de Libre Comercio mexicano, los tres países. ¿Y por qué? Porque básicamente somos más creíbles, la inversión es más cercana, las empresas pueden venir acá a producir para sus consumidores en Estados Unidos y por ende van a desarrollar a México más. Eh, y sí, ciertamente también creo que los productos van a ser menores, entonces el volumen de comercio a nivel mundial yo creo que va a disminuir permanentemente. O sea, recomendaría más enfocarse en mercado interno, digamos, hacia, como Mira, recomendación a los pequeños empresarios. no es un enfócate más en el mercado interno, pero yo sí creo, soy una ferviente creyente de que para que países como México y Bolivia verdaderamente entren a un crecimiento estable y fuerte, tienen que desarrollar su mercado interno. Y no es producto de la crisis. Ya es un producto de una conclusión. Yo como economista me he sorprendido mucho de escuchar a Nobel Prizes como Joe Stiglitz, que había sido un economista muy tradicional, diciendo que o desarrollamos el mercado interno o no vamos a poder crecer.
Hay, Ujú. hay instituciones actuales que hablan de crecimiento incluyente como dos palabras que son la misma. ¿Sí? O incluyes a la gente o no creces. Eh, Bueno, y en ese el, sentido, la importancia que tiene las fibras y la conciencia social del empresario me parece que toma una importancia cada vez mayor. Tú tienes toda una historia detrás como emprendedora con conciencia social. eh, y vivimos en un mundo donde las escuelas de negocios, las últimas décadas, nos han enseñado y un poco obsesionado con la idea de la utilidad, ¿no? De maximizar utilidades, que el dueño quiere maximizar sus utilidades siempre, pero se ha sesgado ese concepto de utilidad, en mi opinión, a solo utilidad financiera y hemos dejado de lado, por ejemplo, los otros tipos de utilidades, la utilidad social, la utilidad, los beneficios sociales o la utilidad medioambiental, por ejemplo, que seguramente tienen mucho que ver con la crisis actual. ¿Te parece que comienza a tomar más importancia en la fibra del emprendedor esta conciencia social, política, eh, para poder también desarrollar negocios que sean más sostenibles en el tiempo? Bien, en primer lugar, acabas de decir una palabra que si no eres sostenible, no eres, no vas a durar, o sea, es la misma cosa. Y la palabra sostenibilidad o sustentabilidad se aplica desde el individuo hasta las sociedades, hasta las empresas, hasta el planeta. Una, en un modelo intergeneracional de padres, hijos, abuelos, si nosotros como individuos tenemos que ser sustentables en el sentido de que les dejamos a nuestros hijos condiciones de que ellos mismos sean sustentables. Porque si no, generacionalmente no somos sustentables y por lo tanto como planeta, como humanidad, no somos sustentables. Si nos estamos autodestruyendo, por definición, no somos sustentables. Y por tanto, si cuidamos a nuestro planeta, que nos da las condiciones de vida necesarias para que nosotros subsistamos, somos sustentables. Si Ujú. cuidamos a la empresa para que la empresa pueda generar utilidades en el largo plazo, es una empresa sustentable. Si depende de otros factores, pues no es sustentable. Pues es un punto. El segundo punto es que no necesariamente ser social ser un empresario social se contradice con las utilidades. Yo creo que mi moto favorito es que te puede ir muy bien haciendo el bien. Una de las razones por las cuales mi empresa, por ejemplo, va a salir más rápido que las otras y tiene una mayor resiliencia es porque estoy enfocada en un mercado al que le estoy haciendo bien y es un mercado que consume lo básico, que es eh, el provisionamiento de transporte público, que es el primero que va a salir adelante, la gente se va a querer transportar y por lo tanto, en la medida que estés cada vez más alejado del consumo básico, pues más peligrosa es tu permanencia en un momento de crisis, ¿no? Hablas también en tu libro sobre las estrategias de supervivencia y también mencionas que, en tu opinión, en junio ya estaríamos volviendo, ¿no? A la actividad. Eh, ¿Nos puedes dar algunos tips, algunos datos relevantes de esta estrategia de supervivencia para pequeños empresarios en qué deberían estar fijándose ahora para planificar su próximo semestre, su próximo año, el salir adelante de esta crisis? Pues mira, en México, yo creo que en Bolivia entró un poquito después. En México, la urgencia de qué voy a hacer y la conciencia de que el consumo se decayó y no voy a tener ingresos, vino a partir de la última semana de marzo. Ujú. Eh, y fue cuando la gente empezó a entrar en pánico. Y yo les he dicho que lo primero que tienen que hacer es no entrar en pánico, no perder la cabeza, porque además cada microempresario es un líder, tanto de sus empleados como de su familia, y el microempresario es el que más obligación tiene de mantener la cabeza firme y muy alta para ver hacia dónde vamos a salir. La otra es la administración de la liquidez. Yo estoy viviendo ahorita eh, con el salario mínimo y no es, digo, es porque no necesito consumir más que comiendo comida muy rica en mi casa en Chiapas y cuando sumo lo que he gastado es un salario mínimo. Entonces,
lo que les digo es, asegúrate un salario mínimo para ti y para tu familia durante los próximos 3, 4 meses, y asegúrale un salario mínimo a tus trabajadores, porque tus trabajadores son tu capital humano. Más importante el capital humano que el capital económico. Ubícate en el mismo barco con ellos, sal adelante con ellos, pero sobre todas las cosas, es momento de reflexionar y tienes el tiempo de hacerlo para saber qué onda con tu vida. ¿Estabas contento con lo que hacías o lo estabas haciendo por inercia? Y si lo estabas haciendo por inercia, es momento de tomar una decisión porque estás abajo. Y cuando estás abajo, solo el impulso es hacia arriba. Cuando menos que sepas hacia dónde quieres salir, y establece tus metas y tus estrategias. Entonces ahí es a donde les digo qué sectores creo que pueden ser hacia donde él podría desarrollar su pasión, y qué sectores creo que tardarán mucho más en recuperarse, como son todos los bienes suntuarios. Yo creo que todo el planeta va a aprender a ahorrar más, porque no sabe qué va a pasar. Ya la burra no era arisca, la hicieron, como dice un refrán en México. Y yo en lo personal voy a decir, bueno, pues en lugar de comprarme esa casa maravillosa con el jardín maravilloso, mejor me voy a un departamento y el resto lo ahorro. ¿Qué tal si mañana vuelvo a entrar en un problema como estos en mi empresa? No lo voy a tolerar, no lo voy a aceptar, no lo voy a permitir, no voy a aguantarlo. Entonces, yo creo que la gente va a ahorrar más y por lo tanto su consumo va a ser más básico, lo que sea que signifique eso, porque incluso para la gente con muchísimo dinero puede ser consumo básico ir a Europa 3 veces en lugar de 10. Se van a consumir, el consumidor va a consumir menos, yo digo. Y es donde le digo a un emprendedor, pues ve qué tipo de consumidor. Y ahí también, pues le paso los tips que siempre les doy a mis emprendedores, que es, conoce tu mercado, hay muchos instrumentos para conocer tu mercado. Imagínate que saliste a hacer lo que siempre quisiste hacer, o que sigues haciendo lo que te gustaba porque eras muy profesional y tu mercado va a funcionar. Conoce tu mercado, hay muchos instrumentos que no utilizamos tecnológicos por inercia, como toda la parte de las redes sociales para conocer qué consume la gente, a dónde está la gente que consume lo que queremos producir, qué hábitos tiene, cómo localizarlos, cómo mantenerlos interesados, cómo realmente conocerlos. Hay muchas técnicas. Digo, bueno, ahorita es el momento de poder crear algo maravilloso, que son dos dones que creo que son los más básicos del ser humano, que son la capacidad de crear y la capacidad de innovar. Entonces, si la tienes y si sabes a dónde quieres llegar y si tienes una idea de por dónde va a salir el mundo, vas a utilizar segurísimo toda tu creatividad y toda tu innovación para salir exitoso y mucho más fuerte. Concepto súper potente el que acabas de mencionar, el de la innovación, y también lo mencionas en tu libro, lo tengo entre mis anotaciones, dice, innovar es una actitud que debes adquirir. Una frase bien simple, bien directa, y me gustaría que desde tu experiencia nos puedas aconsejar a los pequeños empresarios cómo, qué ejercicio, qué recomiendas, qué estímulos debería rodearme para poder adquirir esa actitud de innovación. Mira, yo creo que el ejercitar tu brazo de resolver problemas es la manera más recta y derecha de innovar. Si tú tienes muy claro a dónde quieres llegar y y qué quieres crear, y tienes la pasión y la fuerza para querer llegar ahí, todos los días vas a estar resolviendo obstáculos y por lo tanto todos los días vas a estar innovando. El proceso de innovación es un proceso repetitivo, que ahora le voy a arreglar esto, ahora le voy a arreglar lo otro, ahora le voy a arreglar aquí, ahora le voy a arreglar allá.
que parte directamente del proceso mismo de lo que le dicen los comerciantes, pivotear un producto, ¿no? Tú me dices, yo descubro que tienes el pelo grueso y que te gusta usar ciertas cosas en el pelo y de repente te mando por las redes un shampoo especializado y veo que le cayó a 10 personas como a ti, pero no a las 1000 que yo esperaba captar. Digo, ¿qué pasa con mi shampoo? No, pues lo que pasa es que mi shampoo, la textura del pelo de este tipo de personas no es la misma. Entonces, ¿cómo le hago para ponerle más textura? Y ahí estoy innovando, ahí estoy creando para llegar al verdadero consumidor masivo. Finalmente, el ejercicio permanente de detectar problemas y crear soluciones, ¿no? Es que, exacto, es, 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 es el ejercicio. Mi papá, yo tengo una carta que atesoro mucho donde mi papá me decía, si quisiera yo buscarte el regalo más sofisticado para regalarte en tu cumpleaños, te regalaría un problema. Los emprendedores nos encanta resolver problemas, nos Exacto. encanta. Vamos Sí, por las cosas, nos ponemos las metas y no hay manera de que nos pare nadie exacto. y resolvemos todos los obstáculos. Exacto. Me parece que esa es la esencia del concepto también, ¿no? Y hubo, o hasta ahora hay muchas empresas que enfocan esta idea de la innovación en crear un departamento más que en crear una cultura. Y finalmente creo que Exacto. el mensaje es para los pequeños, para los que somos pequeños y que tenemos mayor agilidad y mayor capacidad de crecimiento, es desarrollar este ejercicio permanente, ¿no? Así es. Patricia, una de las cosas que leí en tu historia es que cuando decidiste formar parte del programa Shark Tank México, lo hiciste porque en apariencia, según lo que decía tu historia, no había otras mujeres interesadas en participar. Eso me llamó mucho la atención y me parece que uno de los cambios estructurales que debería tener el mundo en el futuro se está dando, pero debería probablemente ser a una mayor velocidad y profundidad, es que es no solamente ya es el empoderamiento de cada mujer, sino que las mujeres comiencen a tomar el poder, ¿no? El mundo debería ser cada vez más femenino, en mi opinión. Las decisiones de poder eh, finalmente son las decisiones históricas de hombres las que han llevado un poco a este desbarajuste. Y me gustaría que me hablara un poco de cómo ves tú tu rol, si es que encuentras que tienes un rol por ser mujer especial, al ser empresaria, eh, como tu experiencia y tu visión personal, y también cómo ves el rol de la mujer en general, cómo deberíamos tomarlo, cómo la mujer debería interesarse cada vez más en formar parte del empresariado, de estos solucionadores de problemas. ¿Crees que hay un trabajo que hacer ahí? ¿Cómo lo ves tú personalmente? Pues mira, mi rol como mujer sí definitivamente, con otras mujeres sí definitivamente lo siento por experiencia. Veo cómo se me acercan y me dicen, soy tu fan, ojalá yo fuera tan fregona como tú, no sé qué. Veo que sí, efectivamente me he convertido en un role model y eso me ha obligado a reflexionar el por qué, muchas mujeres deciden quedarse en no hacer y no cumplir sus sueños. Creo que básicamente mi hipótesis es que hay un problema de educación desde la casa, a donde, porque eres mujercita, ya mal que bien todavía, aunque seamos muy modernos, pues tú te vas a casar. En México todavía hay eh, patriarcados a donde el papá les deja las cosas a los hijos, porque a los hijos les toca mantener a las mujeres. Y como las mujeres se van a casar, tampoco van a necesitar de nada. Los hijos son los que necesitan tener la fuerza económica. Así de grave, ¿no? Uh -huh. Y el hijita, sírvele a tu hermano. Tu hermano se va a ir a estudiar a Harvard y tú, pues, con el colegio de las niñas.
Es un rollo de no merezco, no merezco, no merezco, no merezco, porque así soy. Porque entonces comienzo a identificar la palabra mujer con no merecer, con ser siempre en segundo plano. Y eso es tan atávico que toca romperlo. Y es fácil decirlo. Lo primero que les digo a las mujeres es créetela, créetela. Y píntate y dibújate en momentos en que te ha tocado sacar la casta. Por ejemplo, los momentos más dolorosos de la muerte de nuestros seres humanos los enfrentamos mejor las mujeres porque somos más fuertes en esa parte emocionalmente, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo fuertes que somos. Ahí decimos, no, 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 es que me tocaba ver morir a mi papá. No, fuiste la que estuvo allí porque eres maternal, porque eres líder y porque eres fuerte. Ve, tus hermanos salieron corriendo y se metieron abajo de la cama. Se mueren del susto de enfrentar la muerte de su padre. Y ese créetela creo que debe de ser parte integral de la educación de los colegios, porque se están perdiendo, como tú mismo lo dices, de un gran poder, de una gran fuerza para el desarrollo de los pueblos. Una mujer empoderada, una mujer con los instrumentos para poder hacer cosas, es un complemento extraordinario del hombre. Yo no digo que sea mejor que el hombre, es un complemento extraordinario de la fuerza masculina, porque si no compites con ellos, que esa es otra cosa que a mí me tocó trabajo entender, que si compites en el mundo masculino con los hombres, como si fueras hombre, los hombres te tienen miedo, los hombres te rechazan. Si compites con tus facultades femeninas de ser maternal, de ser líder, de atraer a la gente, de contenerla, complementas muy bien y el trabajo se vuelve de gran valía, de gran valía. Entonces la mujer no solo se la debe creer, sino saber que tiene facultades diferentes que los hombres para salir adelante en sus relaciones profesionales. Exacto, no, no tiene que ver con mujeres que funcionen como hombres, sino que mujeres que funcionen como mujeres, simplemente y que den el paso hacia adelante. Tú tienes contacto con muchos emprendedores, pequeños empresarios. Hay algún tipo de proyecto, tipo de industria o enfoque en el que hayan notado que la mujer, cuando los proyectos son de mujeres, son diferentes, dónde tienen ventajas o dónde tienen desventajas que deberían poder trabajar también? Yo no creo que existan ventajas o desventajas de tipos de trabajos femeninos y tipos de trabajos masculinos. Pero yo sí creo que la actividad empresarial en la mujer se le da más, se le embona más. ¿Por qué? Porque la mujer es multitasking, es multitareas. Mientras está cuidando a sus hijos, está cuidando a su marido, está cuidando a su familia, a su mamá, a su papá. ¿Quién cuida a los papás? Las mujeres. Pero porque se nos da, porque nos gusta cuidar a la gente. Entonces, siendo empresaria, tienes más tiempo y más diversificación para poder hacer todas las cosas que quieres hacer. La mujer trabaja en promedio en México en encuestas probadas un 30% más que el hombre. Y Pero gana. no, permíteme, trabaja de ocuparse, está ocupada un 30%, en horas hombre, está ocupada un 30% más. Pero en trabajos profesionales, esa misma mujer trabaja un 20% menos en la oficina. Y sin embargo, es igualmente rentable, es Igualmente más productivo. productiva, porque tiene que ser más productiva para llenar sus otras necesidades y sus otros huecos. Es una matemática muy especial. Ahora sí, efectivamente, además de eso, una mujer y un hombre en condiciones iguales profesionales de oficina ganan alrededor de entre un 7 y un 20% menos que el hombre. Y la otra cosa que sí existe, efectivamente, es el techo de cristal, que me hizo a mí ser empresaria. Cuando me dijo mi mentor, no puedes ser la directora general de este banco, yo dije, no vuelvo a poner mis sueños en manos de nadie. Yo voy a ser mi propia directora general de mi propio banco. ¿Por qué? Porque encontré un techo de cristal que me impidió seguir creciendo ahí adentro. Entonces, todo eso hace que el sector empresarial sea muy ameno para la actividad profesional de las mujeres. Muy bien.
Pati, ya vamos a ir terminando. Me gustaría que habláramos, en una semana más aproximadamente, hay un webinar a través también de esta página de la Fundación Pablo Alpire. A quien le damos las gracias por ser nuestro anfitrión en esta ocasión. Cuéntanos un poco de qué se trata este webinar, qué es lo que busca. Entiendo que la gente libremente va a poder inscribirse para participar de una charla directamente contigo. Ahora tenemos bastantes mensajes en nuestra transmisión, pero a los que estén interesados de participar de este webinar, en 6 días más, pueden inscribirse en la página de la Fundación. Y Pati, ¿nos puedes contar cuáles son tus expectativas para este webinar? Pues una expectativa muy importante y diferenciada que tengo para el webinar es que va a ser muy interactivo porque yo quiero aprender de ellos y de sus necesidades. No conozco el sector emprendedor de Bolivia y de hecho de todo Sudamérica. Somos muy diferentes en muchas cosas. Los emprendedores sudamericanos son superiores a los mexicanos y algún día te voy a explicar mis razones por las cuales te lo digo. Entonces quiero que ellos me pregunten, oye, yo hago esto y esto y esto, mi entorno es esto. No ya lo del libro y lo que sé, yo esperaría que ya ellos lo conocieran y fuera más una charla interactiva y amena. Perfecto. Último, nos preguntaba una chica en los comentarios, te pregunta en realidad a ti, si tú eres la que decide en qué invertir. Claro que sí. O sea, detrás de mí no hay nadie. O sea, son fondos de un fondo. Porque cuando me invitaron, yo les dije, yo no tengo fondos para invertir en esto, no me dedico a eso, no es mi profesión, pero mis accionistas de la financiera me dijeron, va, tienes una bolsa para gastar, pero no me dicen invierte en esto, invierte en esto, invierte en esto, yo decido en qué invertir. Y en ese sentido, bueno, el formato del programa Shark Tank es bastante dinámico. Para los que no lo han visto, un empresario que esté buscando capital de aceleración o capital para crecer y que tenga un buen proyecto, tiene 2-3 minutos para poder hacer su pitch, la descripción de su proyecto con todos los antecedentes relevantes, y el panel de inversionistas decide en ese momento si le parece interesante o no de invertir. He notado, por ejemplo, que tanto tú como otros panelistas hacen la separación entre el proyecto y el emprendedor. A veces les gusta el proyecto, pero no el emprendedor, y viceversa. ¿En qué te fijas tú en particular? ¿Qué te llama la atención de un proyecto que te entusiasme, te estimule, y también qué te llama la atención y qué necesitas, crees tú, tener un emprendedor en su fibra, en su espíritu, digamos, que lo pueda detectar un inversionista como tú? Mira, un común denominador de todos los tiburones en México es que nosotros nos fijamos muchísimo más, pesa más el emprendedor que el emprendimiento. Si el emprendedor es bueno, podemos ir adecuando el producto que trae para que se adecue a nosotros, pero el emprendedor tiene que ser muy bueno. ¿Y qué es un emprendedor bueno? Un emprendedor muy apasionado por lo que hace, muy buen negociador, y en tercer lugar, que conozca sus números. Esa es más o menos la idea. Por el lado de lo que a mí me llama la atención, diferenciado de los demás tiburones, hay tiburones a los que les gustan más proyectos muy escalables, tecnologías, aplicaciones, aplicativos de teléfono y esas cosas. Yo voy más por la economía rural y por la economía familiar. Yo no estoy ahí para ganar, para hacerme putrimillonaria. Yo estoy ahí para apoyar a la gente, igual que estoy en una financiera para apoyar a la gente. Y entonces me encantan los proyectos familiares que están empezando desde chico, pero muy innovadores. Haz de cuenta, por ejemplo, hay un señor en el centro de la República que está haciendo café de higo. Café de higo, wow. Café de higo. Otro emprendedor que descubrió que hay una alga especial en el mar que es un sustituto de sal. Ese tipo de cosas a mí me fascinan, me enloquecen y me apasionan. Y lo que tiene que tener un emprendedor, lo primero que yo me fijo, que los demás también se fijan, como te decía,
tiene que estar apasionado por lo que hace, tiene que vendértelo con los ojos, tiene que convencerte, tiene que atraerte, seducirte para su producto. Y lo que sí es que puede matar es que no conozca sus números. Puede ser muy bueno, extraordinario, soñador, innovador, su producto puede ser lo máximo, él puede ser lo máximo, pero si se confunde con sus ventas y sus costos de ventas y sus cosas, es una persona que no sabe navegar, porque todo el bagaje contable es el timón de un barco. Exacto. Bueno, última cosa para que cerremos. Ya me tengo que ir. Mencionaste, un minuto, mencionaste que es fundamental que el emprendedor sea un buen negociador. Tú fuiste parte del equipo que negoció Tratado de Libre Comercio, así que has estado en más de alguna negociación. En este minuto que nos queda, datos para aprender a ser un buen negociador o convertirte o pequeñas señales que uno pueda detectar en esas salas cuando se juega el futuro de una venta o de un negocio. Es muy sencillo, es utilizar la fuerza del otro para ganarle. Como el aikido. Es tan sencillo como eso. Como el aikido, el arte marcial. Como el aikido. Utiliza la fuerza del otro para ganarle. Perfecto, lo vamos a dejar ahí y en una semana más seguramente nos volvemos a ver. Todos los que estén interesados en participar del webinar, inscríbanse y nos vemos seguramente, Patricia, en una semana más. Muchas gracias por tu tiempo, por la disposición. Muchas gracias a ustedes. Que te vaya bien. Nos vemos. A ti también. Nos vemos. Chao, chao. Bye.